de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente y gratuito de nuestra Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. La bienvenida a nombre del señor presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, Octavio César Saguané Calcín, y de quienes nos acompañan en esta sesión. Nuestro presidente de la Comisión de Capacitación, Francisco Celis Mendoza Ayma, y nuestro distinguido invitado, el magíster Luis Alejandro Ichi Mesa, quien va a disertar sobre el tema jurisprudencia sobre el lavado de activos de las organizaciones criminales en el Perú, perspectivas y retos pendientes para la resolución de los expedientes penales. Esta sesión 254 puede seguirse a través de todas nuestras plataformas, además del canal Justicia TV, el canal del Poder Judicial y el aula virtual de nuestra institución. Comenzamos inmediatamente la presente sesión dándole el uso de la palabra al doctor Francisco Celis Mendoza Ayma. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Guillermo. Muy buenas tardes con todo el colectivo jurídico y social que nos sigue semana a semana. Hoy tenemos el privilegio de tener al doctor Luis Ichi Mesa. En realidad, comentábamos antes el esfuerzo y el generoso esfuerzo de traernos siempre temas novedosos. El hecho de un tema como el de jurisprudencia sobre el lavado de activos de las organizaciones criminales definitivamente supone un esfuerzo. Y me parece, una de las formas como se va construyendo la futura dogmática penal sobre este tema tan relevante. En realidad, son de mucha importancia y considerando la coyuntura actual y los hechos que se están imputando, definitivamente tiene todavía bastante aristas y seguramente esta jurisprudencia y su sistematización nos ayudará a comprender de mejor manera. Bienvenido, doctor Luis. Bueno, gracias, doctor Celis Mendoza. Un momentito, doctor Ichi, o magíster Ichi. Antes de darle pase para el inicio de su ponencia, rápidamente damos lectura a su hoja de vida. Luis Alejandro Ichi Mesa es peruano, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduado con la mención de sobresaliente, máxima mención que otorga dicho centro de estudios, magíster por la Universidad de San Martín de Porres, con la mención excelencia, máxima calificación que se otorga. Cuenta con estudios de doctorado finalizados por la Universidad de León en España y está próximo a la sustentación. En el área laboral ha sido director general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, miembro titular de la Comisión de Gracias Presidenciales, consejero del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, jefe del área legal del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, vocal titular del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior, entre otros. Ahora sí, le damos pase al magíster Luis Alejandro Ichi Mesa. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con todas y con todos. Primero quiero expresarle mi agradecimiento a la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, al señor presidente, al doctor César Saguanay, al doctor también, el doctor Celis Mendoza, que es el encargado de la capacitación en esta Corte Superior, y a todos ustedes, amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy, para hablar sobre un tema bastante importante, me parece que es la jurisprudencia sobre el tema de lavado de activo vinculado a las organizaciones criminales en el Perú, ¿no? Algunas perspectivas y retos pendientes para la resolución de los expedientes penales. Curiosamente, hablábamos con el doctor Celis justo antes de la presentación de esta disertación, de que tuve la oportunidad y el honor, ¿no?, de acompañar a la cátedra de los jueves ya cuando recién empezaba, ¿no? Y obviamente estamos ya en una octava temporada. Y eso me traía justamente a colación con el tema de la ponencia del día de hoy, porque esta jurisprudencia sobre el lavado de activos y organizaciones criminales en el Perú, ¿no?, principales retos, perspectivas, tiene y justamente data de un trabajo de 15 años, ¿no? Quizás obviamente para aquellos que nos tienen la oportunidad de que hemos compartido siempre labores funcionales en el Poder Judicial, esto empezó para mí, ¿no?, hace 15 años aproximadamente, en el año 2008 aproximadamente, cuando con el doctor Víctor Prado Saldarriaga trabajábamos justamente estos temas para un evento del Departamento de Delincuencia y Organizada Transnacional de los Estados Americanos de la OEA, que justamente había venido, ¿no?, acá al Perú para un tema de capacitación teórico y práctico, precisamente en el tema de lavado de activos.
Entonces, yo le presento y le renuevo, ¿no? Justamente un hilo investigador que tiene justamente ya y cumple 15 años, ¿no? En el año 2023, cuando ya justamente los primeros originales de este trabajo salían allá por el año 2008. Y creo que es un aspecto bastante importante porque obviamente nos permite entender el derrotero de cómo ha ido justamente variando este tema tan importante sobre el tema del crimen organizado y el tema del lavado de activo en el ámbito jurisprudencial, sobre todo justamente en el tema del Perú y sobre todo de lo que hoy se habla de una trilogía indisociable, ¿no? Que es bastante importante, que obviamente autores en el ámbito nacional, como el doctor Prado Saldarriaga, en el ámbito internacional, como Fabián Caparrosa y en la Universidad de Salamanca, le hablan de una trilogía indisociable, obviamente, que vincula al tema del crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. Me parece que eso no está en discusión. Me parece que sobre eso ya se habla hace mucho tiempo, de una trilogía indisociable. Me parece que el aporte que traen hoy las jurisprudencias en el tema de los casos penales, partiendo no solamente de la Corte Suprema, ¿no? En el cual obviamente por ser la máxima instancia, orientado obviamente en el ámbito de la investigación, sino también de las diversas Cortes Superiores de Justicia del país, ¿no? Y obviamente el tema es un derrotero importante porque el tema del crimen organizado no es estático, ¿no? Obviamente es un tema bastante dinámico, bastante cambiante, y el tema obviamente de la corrupción también obviamente genera un aspecto bastante crítico con una incidencia directa actual en el panorama que decía actualmente el doctor Celis Mendoza Ayma, ¿no? No solamente hablamos hoy de una captura del Estado, ¿no? Sino hablamos de niveles mucho más graves, obviamente, que es la llamada cooptación del Estado, ¿no? Y eso genera justamente una reevaluación en el ámbito, obviamente, del tema del crimen organizado, de la propia corrupción de funcionarios y el tema, obviamente, de las organizaciones criminales. Voy a tratar de sintetizar en este espacio de tiempo un desarrollo, obviamente, de investigación que data ya hace un buen tiempo atrás, unos 15 años aproximadamente, cuando recién salió esta primera edición de la jurisprudencia allá en el Poder Judicial en el año 2008, y el desarrollo también de una investigación que forma parte de mi tesis doctoral. Esto es un aspecto importante y yo le he mostrado acá, y esto compartiré también con todos los amigos que nos acompañan el día de hoy, mostraría justamente el tema en una primera diapositiva que usted puede ver, el tema que está vinculado al tema de la fuente, ¿no? De cuáles son el tema de las jurisprudencias que han sido tomados como relevancia, como punto de partida, para poder obviamente realizar en parte, ¿no?, esta presentación el día de hoy, ¿no? Como le vuelvo a señalar, el ámbito de la investigación genera justamente jurisprudencia que datan desde hace más de 15 años, pero he querido justamente mostrarle, ¿no?, obviamente en esta presentación el día de hoy, los últimos 4, ¿no?, 5 años de jurisprudencia que he estimado relevante y que permite construir el tema de la ponencia del día de hoy. Cuando comparta con ustedes el tema de las diapositivas para que ustedes puedan la posibilidad de poder emparejarlo, analizarlo, criticarlo también, obviamente, y generar sus propias perspectivas, muestro a ustedes, obviamente, un desarrollo jurisprudencial bastante prolijo que ha tenido el Poder Judicial y sobre todo en la Sala Penal Permanente y la Sala Penal Transitoria de Justicia de la República en el año 2022, en el año 2021, en el año 2020, en el año 2019, y obviamente si alguien gusta más podemos compartir también más adelante esta ponencia que también hemos denominado una primera parte. Entonces tiene usted obviamente el tema bastante claro, ¿no?, de la fuente del cual yo me he guiado obviamente, y el tema de mis apreciaciones y evaluaciones particulares de cómo entiendo obviamente a nivel de la jurisprudencia y también a nivel de la realidad de lo que ocurre, ¿no?, en el país, en América Latina y en el mundo entero, de cómo va justamente el tema obviamente de lo que es lavado con el tema del crimen organizado y este componente adicional también de corrupción de funcionarios, como le vuelvo asociado, no un tema de una captura del Estado, sino una cooptación estatal, que es la dirección a lo que apunta actualmente el tema del crimen organizado. Me parece que un primer aspecto bastante importante de cómo poder entender el tema de la jurisprudencia actual, que debe obviamente visualizarse en torno al tema del crimen organizado, al tema de lavado de activos, ¿no?, y al ámbito de corrupción de funcionarios, es obviamente partiendo de la propia definición de lo que entiendo es el tema obviamente de lavado de activos. Yo parto obviamente de una definición que tiene 6 componentes, ¿no? Obviamente para formar un concepto operativo de lo que debe entenderse por lavado de activo, porque me parece que obviamente entendiendo el tema de lo que es lavado de activo, permite también poder establecer cuáles son los ejes centrales de sus componentes sobre los cuales ha ido girando el ámbito de la jurisprudencia en los últimos años vinculados al tema de lavado y obviamente asociado al tema del crimen organizado. Yo defino el tema de lavado de activo como un conjunto de operaciones o transacciones comerciales
que realizan a nivel nacional e internacional, generalmente durante un periodo de tiempo, una pluralidad de personas naturales y jurídicas, ¿no? Que buscan o tienen por finalidad darle apariencia de legalidad a dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito. Es la forma como defino yo el tema, obviamente, de lavado de activos, una figura criminal, obviamente, que tiene 6 componentes importantes, ¿no? Primero, obviamente, partiendo de un conjunto de operaciones o transacciones comerciales. Eso me parece que es un aspecto bastante importante porque el ámbito de ser un conjunto de operaciones o transacciones comerciales, el tema de lo que es el lavado de activos, genera justamente la presencia de etapas o secuencias, ¿no? Obviamente que se ha identificado en el ámbito del desarrollo doctrinal de los organismos internacionales como la llamada etapa de colocación, la llamada etapa de intercalación, la llamada etapa de integración y lo que hoy el decreto legislativo 1106 ya con 4 modificaciones, ¿no? La última de abril de 2021 con la ley número 31.178 genera justamente una delito, proceso o secuencia, ¿no? Y ese es un aspecto bastante importante de desarrollo jurisprudencial en los últimos años que ha habido pronunciamiento de la Corte Suprema al respecto. Obviamente, ¿por qué? ¿No? Porque obviamente el entender que es un delito, secuencia o proceso es entender solamente que todos los delitos que asocian al tema del crimen organizado, como es el tema del tráfico de drogas, como es el tema de la trata de personas, como es el tema de la minería ilegal, son delitos proceso, ¿no? Obviamente que involucran varias etapas, obviamente en el desarrollo criminal. Allá en un acuerdo plenario del año 2019, la Corte Suprema, cuando hablaba de la trata, decía que no era un delito secuencia, ¿no? Obviamente, pero delito proceso en el entendido que tiene varias etapas, ¿no? Y eso es un tema bastante importante porque la jurisprudencia reciente, ¿no? De la Corte Suprema, ahora con mayor presencia en algunos casos emblemáticos, ¿no? Como la excepción de improcedencia de acción, ¿no? En el caso de Ollantumala, Tazo, con el Larín Heredia, ha señalado justamente que el hecho que sea un delito secuencia, un delito proceso, ¿no? Con etapas obviamente que involucran la colocación, intercalación, integración, no generan justamente una procedencia condicionada, ¿no? Entonces, ese término o esa terminología justamente es una terminología que la Corte Suprema ha comenzado a utilizar cada vez de manera reciente, renuente, cuando obviamente quiere establecer que estamos ante, obviamente, delitos de una configuración típica totalmente distinta e independientes entre sí. Obviamente habla de un delito que involucra etapas, sí, pero no es una procedencia condicionada. Obviamente que no se requiere acreditar, obviamente, las secuencias previas para imputar un tema de un delito de lavado de activos, sea acto de conversión o transferencia, sea acto de ocultamiento o tenencia, o sea justamente actos también de transporte, traslado, ingreso, salir del país, de dinero, obviamente, o títulos, valores, ¿no? Ese es un aspecto bastante importante, pero también obviamente en el marco de poder entender la definición de lo que es justamente un tema de lo que es este lavado de activo, genera también un aspecto bastante importante, ¿no? Un aspecto también bastante importante de, obviamente, Claudia, ¿se cortó? Genera también un aspecto, disculpe, ¿puede venir por favor? Genera también un aspecto bastante importante cuando hablamos de un delito secuencia o proceso, por favor, de poder entender también un aspecto que está vinculado a una pluralidad de acciones, obviamente vinculada al tema de la comisión de un hecho delictivo. Y me parece que en el tema, si bien es cierto, de que pronunciamiento reiterado, ¿no? Por parte, obviamente, de la doctrina, ¿no? Vinculado justamente al tema de lo que es obviamente una serie de hechos delictivos, un aspecto bastante importante, ¿no? Es poder entender si estamos ante un delito continuado o un concurso real, ¿no? Y obviamente en el tema concreto es un aspecto bastante importante. ¿Por qué, no? Porque el tema obviamente hay un sector mayoritario, ¿no? Y que señala que en el tema de lavado estamos ante un delito continuado, donde existe justamente una sola resolución criminal que genera justamente varios actos o conductas o comportamientos, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué tanto es correcto, no? Hablar justamente de un tema de un delito continuado, ¿no? Me parece obviamente que estamos propiamente dicho en algunos casos y obviamente verá justamente establecerse que es un tema de un concurso real, ¿no? Obviamente, y obviamente eso dependerá cada caso particular para tenerlo obviamente presente, ¿no? Es un aspecto propio, obviamente, vinculado al tema de una primera arista de la definición. Pero también cuando definimos el lavado de activo, lo hemos entendido como un conjunto de operaciones o transacciones comerciales que realizan a nivel nacional e internacional.
Esto me parece que es un aspecto bastante importante también, obviamente, en el ámbito del componente de lo que es el tema del lavado de activos. ¿Por qué? Porque me parece que el tema, obviamente, del desarrollo jurisprudencial y el tema, obviamente, de las investigaciones por parte de las fiscalías, bastante labor importante que hace la FISLAB y el tema de la FECOR, se han quedado justamente en tipologías clásicas, ¿no? Obviamente que vinculó, desarrolló en su momento UNIC, UNICIP, obviamente vinculado a una jerarquía estándar, una red criminal, pero obviamente el ámbito actual, como opera el tema del crimen organizado, ha generado justamente un ámbito de niveles operacionales y de impunidad que generan tipologías criminales distintas, obviamente vinculado al ámbito tanto a la persecución de personas naturales que integran el grupo criminal organizado, como también el tema de recuperación de activos de origen ilícito. Y eso es un aspecto bastante importante y que también forma parte, ¿no?, de un tema pendiente en el ámbito de un pronunciamiento por parte, obviamente, del órgano jurisdiccional. Cuando hablamos, obviamente, durante un periodo de tiempo, durante un cierto tiempo, ¿no? Que el lavado de activos es el conjunto de operaciones o transacciones comerciales que desarrolla a nivel nacional e internacional durante un periodo de tiempo. Obviamente siempre hemos desarrollado el tema asociado, ¿no?, al tema del crimen organizado, vinculado a un ámbito de la permanencia, ¿no?, como un elemento, un componente importante, ¿no?, en el tema, obviamente, de sus características particulares que tiene el tema del crimen organizado. Permanencia que no implica una actividad constante, ¿no?, del grupo criminal organizado, sino que se encuentra apto y operativo cuando el negocio criminal así obviamente lo amerite. Pero el tema de lo que yo genero justamente en el ámbito de lo que se ha podido advertir de manera bastante importante, ¿no?, en el tema obviamente de estas investigaciones, es obviamente el tema vinculado al ámbito de la llamada aplicación temporal, ¿no? Entonces me parece que es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente la Corte Suprema ha estado ya emitiendo pronunciamientos, ¿no?, con sentencias condenatorias, obviamente bastante importante, en algunos casos también planteando la nulidad sobre algunos expedientes penales que vinculan justamente la llamada aplicación temporal de la ley penal. Y esto es un aspecto bastante importante que hay que tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si alguien me pregunta cuál es el tema de la figura criminal, ¿no?, que ha tenido mayor modificaciones en el tema de la legislación penal nacional, obviamente ni es el robo, ni la violación sexual, ni la extorsión, obviamente es el tema de lavado de activos, ¿no? El tema del lavado de activos ha tenido cambio bastante renuente, ¿no? Hoy se habla que está vigente el decreto legislativo 1106 del 19 de abril del año 2012, pero este decreto legislativo 1106 ha tenido ya 4 modificaciones y 4 cambios relevantes. Entonces, advierto obviamente que la Corte Suprema, ¿no?, obviamente orienta también su desarrollo hermenéutico y su desarrollo jurisprudencial para poder justamente detectar la problemática, ¿no?, que asocia justamente el tema de leyes penales en el tiempo, en el tema obviamente de lavado de activos, ¿no? Y obviamente un componente importante también es que el tema del lavado lo realizan, ¿no?, una pluralidad de personas naturales y jurídicas, ¿no? Obviamente esto genera, como le digo, la presencia de entes individuales, entes de carácter colectivos, y los entes de carácter colectivos implican justamente personas jurídicas involucradas en la comisión de hechos delictivos. Entonces hemos dejado también el tema de unas tipologías criminales que generan, obviamente, el tema de activos de origen ilícito y que obviamente podrían coadyuvar, obviamente, en el tema de un establecimiento que salen de los propios expedientes penales, la posibilidad, obviamente, de aplicar figuras, obviamente, como el tema de extinción de dominio en el decreto legislativo 1373. En el tema también, obviamente, de lo que es lavado de activo, la propia definición y lo que orienta también el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema, entendemos obviamente que es el conjunto de operaciones o transacciones comerciales, ¿no?, que realizan a nivel nacional e internacional por un periodo de tiempo, ¿no?, personas naturales y jurídicas para darle una apariencia de legalidad a dinero, bienes, efectos y ganancias. Esto me parece también que es un aspecto bastante importante y un tema pendiente en el tema de la jurisprudencia, en el tema de lavado de activos. Cuando se han orientado las investigaciones penales, mayoritariamente en el tema del caso peruano, el tema siempre, el derrotero, ha estado enfocado en el tema de dinero como objeto material clásico, obviamente en el tema del lavado de activo, en el tema también justamente por ahí de bienes, muebles e inmuebles, ¿no? Pero obviamente el tema de los efectos y las ganancias que se visualizan también en el tema de los expedientes penales no ha generado justamente un mayor desarrollo jurisprudencial, pese a evidenciarse en el tema de las investigaciones penales. Pero el desarrollo de la Corte Suprema ha ido un poco más allá, también importante, porque obviamente tomando como referencia la llamada Convención de Palermo del año 2000 y la llamada Convención de Mérida del año 2003,
obviamente ha generado un supuesto vinculado a los bienes que pueden ser materia como objeto material del delito de lavado, tanto en los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia, como son los llamados bienes transformados, los bienes entremezclados, los bienes convertidos, donde justamente ha sido también un avance significativo en el tema, obviamente, de lavado de activo. Y finalmente, el ámbito vinculado que estamos ante un conjunto de operaciones o transacciones comerciales a nivel nacional e internacional durante un periodo de tiempo, ¿no? Que realizan personas naturales jurídicas para una apariencia de legalidad a dinero, bienes, efectos y ganancias de procedencia ilícita. Y esa procedencia ilícita también ha tenido un desarrollo jurisprudencial bastante importante en los últimos tiempos por parte de la Corte Suprema, vinculado obviamente al tema de la actividad criminal previa, ¿no? Y sobre todo al tema del delito fuente, el delito previo, el delito antecedente, el delito fundante, como se le llama justamente en la doctrina y en la jurisprudencia comparada, ¿no? Y este es un tema que me parece importante porque obviamente hace más de 15 años que empezamos con esta labor de la jurisprudencia. Obviamente ya se evidenciaba, obviamente, pese a que el Perú acoge, ¿no?, un sistema autónomo e independiente, ¿no?, en el tema, obviamente, de la represión penal como el tema del lavado de activo, el ámbito, obviamente, de la autonomía del lavado de activo ha generado, ¿no?, obviamente, como por su fuente el reglamento modelo de la Organización de Estados Americanos de la OEA, un ámbito, un cuestionamiento bastante importante, obviamente, de parte, obviamente, de los operadores al momento de poder acreditar el vínculo que existe, obviamente, entre el tema de los activos y su procedencia ilícita, obviamente, de poder acreditar. Y obviamente la Corte Suprema ha estado estableciendo criterios vinculados a un tema de un criterio de accesoriedad mínima, ¿no? Es una terminología que en las últimas jurisprudencias de la Corte Suprema usted va a encontrar, y en ese tema de lo que yo le he puesto, ¿no? Obviamente en esas jurisprudencias, obviamente es que son 50, acá para que las revise, si usted gusta le puedo colocar más, pero que la Corte Suprema ya comienza a señalar justamente terminologías vinculado a un criterio de accesoriedad mínima para acreditar justamente el vínculo que se requiere entre el delito generador, ¿no? Obviamente la actividad criminal previa y obviamente los activos que generan justamente el tema propiamente de lavado, ¿no? Dentro de esta autonomía que tiene la legislación penal nacional, y obviamente también sobre el llamado principio de proveniencia, ¿no? Obviamente que justamente guarda una relación directa entre la actividad criminal previa y los activos lavados. Entonces, me parece que esta definición de lo que yo defino, lo que es obviamente el tema de lavado de activos, le genera justamente un ámbito, un derrotero bastante amplio de dónde anda la jurisprudencia de la Corte Suprema. Si lavado de activo es justamente lo que yo le he señalado, el conjunto de operaciones o transacciones comerciales que realizan a nivel nacional e internacional durante un periodo de tiempo, ¿no? Una de personas naturales y jurídicas que buscan darle presencia legal de dinero, bienes, efectos o ganancias de origen ilícito, pues obviamente la jurisprudencia, tanto en materia penal y en materia procesal penal, se ha ido justamente orientando en esos tópicos en esta presentación, obviamente, primera parte general. ¿Cuáles son los aspectos concretos, no problemáticos, que se advierten obviamente en el ámbito jurisprudencial en estas ejecutorias que hemos tenido la oportunidad, obviamente, de poder revisar? Primero, creo que le marco un tema que me parece que es lo más saltante, ¿no? Me parece que existe inexistencia o se ve una inexistencia de tipologías avanzadas. Obviamente que genere un panorama claro de estructuras delictivas, de organizaciones criminales, obviamente que vinculan a una corrupción funcionarial al más alto nivel. Y me parece que ello restringe el ámbito de la investigación penal, ¿no? Entonces, este es un aspecto que yo advierto, obviamente, en el tema de las investigaciones actuales, en pronunciamientos que hace la Corte Suprema, obviamente, no solamente en sentencias de fondo, ¿no? Porque la gran mayoría de estos casos todavía están justamente en investigación, algunos ya con acusación fiscal, algunos llegan justamente con un mecanismo de defensa técnico, con el tema de la improcedencia de acción. Entonces, este es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque obviamente esto es lo que yo le decía al comienzo de la disertación. Oiga, hay una trilogía indisociable que nadie está en discusión, ¿no? Se habla justamente de crimen organizado, lavado de activos, se habla de corrupción de funcionarios. Pero esta figura que usted ve aquí en el tema de la pantalla no podrá negar, ¿no?, que obviamente en el sistema especializado usted va a ver, obviamente, que existen totalmente esta clase, obviamente, de funcionarios de primer nivel. Todos los expresidentes de la República, comenzando este milenio, todos de una u otra manera están siendo investigados por temas justamente de crimen organizado, lavado de activos y corrupción de funcionarios. Eso no hay ni vuelta que darle. Pero el tema crítico, obviamente, que no existen tipologías avanzadas con relación justamente a estos expresidentes de la República. Y nos hemos quedado justamente en el tema de las investigaciones y la producción jurisprudencial y también el desarrollo hermenéutico, obviamente, cuando hablamos de crimen organizado,
de que estamos ante una tipología que vincula justamente presidente de la República y todos asociados al tema del caso Odebrecht. Oiga, perdón, que Odebrecht y su departamento, su caja estructural, haya generado un tipo de corrupción que involucra justamente en el desarrollo de obras públicas, es más importante de varios países, no quiere decir que agote el tema del crimen organizado. Entonces, me parece que acá justamente existe un nivel bastante importante, porque obviamente inclusive, ¿no?, en la última casación de improcedencia de acción, en el caso de Humala Tasso, ¿no?, por ejemplo, se generan dos periodos bastante importantes de investigación interesantes, ¿no?, en dos periodos presidenciales de candidatura, en el año 2006 y en el año 2011, donde justamente aparentemente la fuente de procedencia del dinero obviamente generan dos tipos de criminalidad organizada totalmente distinta. Uno, obviamente, lo que es el tema de Odebrecht, propiamente dicho, obviamente el tema no solamente partiendo de Odebrecht, ¿no?, sino obviamente también del Partido Socialista, obviamente que generaba justamente un aporte importante para la campaña presidencial por un lado, y por otro lado el tema de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso le genera justamente ya dos ámbitos de tipologías totalmente distintas que el Ministerio Público desarrolla un esfuerzo hermenéutico importante, pero que con todo respeto a mi parecer no logra justamente acaparar toda la tipología de cómo opera obviamente el tema del crimen organizado actualmente. El tema de que Odebrecht haya sido justamente un punto de encuentro importante en el tema de una criminalidad organizada asociada al tema del lavado de activos no agota el tema. Y eso es un aspecto bastante importante que no se advierte, pese a que hay justamente elementos de convicción que permitirían generar tipologías más actualizadas vinculadas al tema del crimen organizado. Me explico. Miren por favor acá, la recurrencia clásica, y me parece que es bastante correcta, ¿no?, que hace justamente el tema del Ministerio Público, vinculada justamente a jerarquía estándar, a las llamadas redes criminales, jerarquía regional, agrupación jerárquica, grupo central. Me parece que fue un aporte bastante importante en Naciones Unidas y en su centro de estudios, cuando se plantearon justamente tipologías que pudieran representar de cómo opera el tema del crimen organizado. Ese es un aspecto bastante importante, pero quiero que entienda, obviamente, que si usted es un operador, si usted es un investigador vinculado al tema del crimen organizado, al tema del lavado de activos, probablemente ahí no encuentre nada más que eso, que una estructura o un casco. Y obviamente ese casco ha ido variando con el tema de los tiempos. Ten en cuenta que estas tipologías justamente datan hace más de 20 años. Entonces, el tema del crimen organizado no es estático, va mutando, va cambiando. Entonces, eso va a ser un derrotero bastante importante, porque pese a que se advierte en el tema de las investigaciones penales actuales, el tema justamente de tipologías actuales, no existen un desarrollo avanzado de cómo están operando actualmente. Y eso restringe el tema de la investigación y eso restringe el entendimiento, obviamente, de cómo opera el tema del crimen organizado y las altas esferas estatales. Miren, por favor, acá. Esta es la acusación fiscal, obviamente, de un caso bastante importante por un tema de lavado de activos que presenta el tema del Ministerio Público, ¿no? Y obviamente genera un aspecto bastante importante porque muestra, obviamente, el tema de una investigación, una producción bastante importante, bastante interesante, obviamente de un caso bastante emblemático, ¿no?, obviamente vinculado al tema de un expresidente de la República, al tema de su financiamiento, su campaña electoral en el año 2006, en el año 2011, y el Ministerio Público, obviamente, apoyándose obviamente de manera correcta en estos instrumentos internacionales, y obviamente lo que la Audiencia Nacional e Internacional también destaca, presenta, por ejemplo, en esta página, ¿no?, la primigenia 541, ¿no?, un tema de la tipología, vinculado justamente a un tema de un primer nivel, donde obviamente está la pareja presidencial, un tema de un segundo nivel, obviamente que vincula a un sujeto, y un tema de un tercer nivel. Claro, pero obviamente estos niveles que representan, que desarrollan y que implican justamente en el ámbito de un tema, de una sentencia que no solamente de darse el caso o una acusación, genera justamente el agotamiento en el tema justamente solamente un caso penal. Una sentencia también tiene una finalidad educativa, una finalidad justamente más adelante investigativa. Cuando a mí alguien me pregunta dónde puedo encontrar o cómo puedo investigar de mejor manera estructuras vinculadas al tema del crimen organizado, lo que yo le digo es en los propios expedientes penales. Los propios expedientes penales generan una información bastante importante para que justamente se pueda seguir investigando y ahondando en el tema, obviamente, de cómo opera el tema de estas estructuras o tipologías avanzadas que vinculan al tema de corrupción de funcionarios. Miren, por favor, lo que yo advierto después, obviamente, de haber realizado, ¿no?, un estudio de 10 países, obviamente, la región que de una u otra manera los altos funcionarios públicos vienen involucrados en el tema, obviamente, de corrupción de funcionarios, lavado de activos y el tema de crimen organizado. El tema, obviamente, de una tipología rígida, cerrada, íntima, ¿no? Cuando, obviamente, estamos en un nivel bastante espontáneo, bastante preliminar, vinculado, obviamente, al tema de un crimen organizado y el tema del lavado de activos de grandes
funcionarios públicos, ¿no? Entonces, los niveles que hoy demandan el tema de las tipologías criminales que asocian el tema de lavado de activo y corrupción de funcionarios generan justamente tres ámbitos o niveles. Un nivel, obviamente, estructural, un nivel operacional y un nivel justamente de impunidad. Me parece que esos son todos los tres niveles básicos, obviamente, con el cual obviamente uno tiene que entender cómo opera actualmente una tipología vinculado a estos altos funcionarios, pero de primer nivel, ¿no? O que no generan todavía un ámbito mucho mayor en el ámbito de su desarrollo criminal. El nivel estructural, no solamente el tema de la cúpula de poder, ¿no? Entender el líder, el nivel expectante que se une, sino el nivel operacional, ¿no? De cómo opera justamente el tema del trato directo, ¿no? Obviamente en estos expedientes penales, investigaciones que tiene la Fiscalía, la FISLAP, el tema del FECOR, generalmente la entrega de dinero obviamente es de carácter físico, muchas veces en el tema para financiar una campaña electoral o para justamente un objetivo, una coima, obviamente por un tema, una licitación, pero los niveles de impunidad también es un aspecto bastante importante, ¿no? Que obviamente son dejados de lado porque el tema del nivel de impunidad me permite justamente entender no solamente el ámbito de que la gente busca no ser perseguido por la justicia, sino justamente el nivel de impunidad de la llamada legitimación de capitales, que justamente genera la posibilidad de poder entender aspectos nacionales e internacionales vinculados al tema de activos de origen ilícito, y que eso permitiría justamente lo que hay en los expedientes penales, generar el tema de atacar el tema de la llamada recuperación de activos de origen ilícito. Ese es un punto pendiente, pero después usted tiene, miren por favor acá, esta segunda tipología, una tipología que se advierte obviamente en un estudio obviamente que le señalo en el ámbito de los propios expedientes penales que se ven acá en el tema del Perú y en América Latina, de una tipología rígida abierta, ¿no? Y esa tipología rígida abierta usted tiene que tener mucho más cuidado, ¿no? Y si usted quiere, le pongo nuevamente como el tema de ejemplo, obviamente, del mismo caso, obviamente, Ollanta-Humala, ¿no? Quizás porque sea una resolución bastante frecuente, obviamente, vinculada al tema de una improcedencia de acción, porque obviamente genera justamente dos momentos distintos del crimen organizado, ¿no? Una tipología rígida abierta con otro financiamiento, ¿no? Que genera un nivel estructural que genera justamente ya una cúpula de poder, donde usted tiene de por medio un líder político, obviamente, tiene un partido político y tiene justamente los grupos empresariales, obviamente, que están vinculados al ámbito del nivel estructural. En el tema justamente de la cúpula de poder vinculada, obviamente, en el tema, ¿no? Del tema de lavado, vincula, por ejemplo, ¿no? Presencia de capitales extranjeros, ¿no? Partidos políticos, obviamente, de por medio. Los niveles operacionales, ¿no? Negocios rentables, ¿no? Transacciones nacionales e internacionales con los hombres claves en mega caso de corrupción y los niveles de impunidad, ¿no? Que es un aspecto bastante importante porque el ámbito nacional y transnacional genera el tema del manejo de los poderes del Estado, el tema de la legitimación de capitales, a nivel internacional el apoyo político, ¿no? De países afines que rezan un credo, ideología política y una legitimación de capitales en cuenta de paraísos fiscales y administración de negocios. Entonces, me parece que actualmente los expedientes penales, en el tema cuando se recibe una improcedencia de acción, cuando hay una acusación, me permite justamente establecer que se ha avanzado bastante, pero que todavía falta un aspecto esencial, que es establecer tipologías avanzadas, ¿no? Vinculadas a un nivel estructural, vinculada a la cúpula de poder, operacional, que es el brazo ejecutivo, obviamente, del crimen organizado, y los niveles de impunidad que vincula justamente el tema de recuperación de activos de origen ilícito. Eso permitiría, inclusive, obviamente, cumplir con la finalidad de que tienen el propio nombre de las fiscalías especializadas en la lucha contra el lavado de activos y recuperación de activos, obviamente, de origen ilegal. Entonces, el tema del combate al tema del crimen organizado no se agota en el tema solamente de estructuras criminales que persiguen personas naturales, también personas jurídicas, también justamente los activos de origen ilegal. Un segundo aspecto problemático, obviamente, que se genera, ¿no? De la propia revisión de los expedientes penales, obviamente es la ausencia de fundamentación en los niveles de intervención criminal. Me parece, obviamente, que un segundo aspecto, obviamente, de los documentos que he podido, obviamente, revisar, obviamente, que llegan, ¿no? Con improcedencia de acción, obviamente, al tema de la Corte Suprema, o que justamente van yendo, obviamente, en el tema de sala penal, obviamente, de apelaciones, por ejemplo, cuando se enfrenta el tema de los juzgados, es que falta una mayor ausencia de fundamentación, de motivación en los niveles de intervención, de imputación de los seres criminales. El caso de los árbitros, por ejemplo, es un caso también bastante interesante, ¿no? Cuando obviamente en el tema del Ministerio Público su imputación obviamente parte, ¿no? En principio una jerarquía vertical, ¿no? Y obviamente se establece una línea de mando, una línea justamente de actividades de cómo opera la estructura criminal vinculada obviamente en este caso, en este expediente 29 de 2017,
por cierto, bastante interesante, pero obviamente en el ámbito de la fundamentación, en el ámbito de la motivación, entender, por ejemplo, que el artículo 317 del Código Penal, que es el tema del delito de organización criminal, tuvo un cambio radical con el decreto legislativo 1244 del 22 de octubre del año 2016. No solamente es que se cambió, obviamente, y se varió el tema del nomen juris de lo que es asociación ilícita, por lo que se entiende como organización criminal, que en puridad es lo que siempre la doctrina reclamó y la jurisprudencia también, lo que verdaderamente regula el artículo 317 del Código Penal. ¿Dónde está el aspecto, obviamente, quizás retroalimentativo que habría que hacer, obviamente, en el tema cuando, obviamente, se imputan estos expedientes penales vinculados al tema del crimen organizado? De que obviamente al ser una figura de peligro y una figura de peligro abstracto, obviamente peligro de conducta, como es el artículo 317 del Código Penal, el tipo penal justamente tiene 4 verbos típicos rectores fundamentales, que es el tema de constituir, es el tema de organizar, es el tema de promover y es el tema de integrar. A mí me parece, obviamente, de las jurisprudencias, de las acusaciones, de las disposiciones de formalización de investigación preparatoria que he podido justamente advertir, que no se logra acabar justamente en el tema de su integridad una referencia directa al nivel de imputación vinculado al nivel organizacional que obviamente se quiere imputar o se quiere atribuir. Porque obviamente si hablamos de constituir, organizar, promover e integrar y hablar justamente de una organización criminal, estamos hablando justamente de supuestos totalmente distintos que hay que tener claro cuando uno llega una investigación en el tema de crimen organizado y en el tema de lavado de activos. Me explico. Constituir una organización criminal implica siempre un acto preliminar, un acto fundacional de la llamada estructura delictiva. Y esa constitución de una organización criminal se materializa siempre en una definición de la estructura y la composición funcional. El objetivo del designio criminal, el tema del modus operandi, la determinación de acciones inmediatas, mediatas y futuras. Y obviamente el tema de constituir una organización criminal implica siempre justamente una figura de aquel que tiene una capacidad de decisión importante dentro del tema del crimen organizado. Luego, en un segundo momento, implica justamente organizar una organización criminal, que fue un verbo típico rector incorporado a propósito del decreto legislativo 1244. Y el tema de organizar implica justamente un segundo momento, establecer, delinear actividades en los órganos de gestión y niveles operativos del aparato criminal, diseñar actividades internas, externas, los canales de comunicación y control. Por ende, obviamente, cuando yo voy a justamente formalizar, cuando voy a acusar justamente por un tema de organización criminal y voy a hacer referencia al artículo 317 del Código Penal, tengo que establecer justamente el contenido bajo un principio de imputación necesaria, ¿no? Dependiendo, obviamente, de dónde me encuentre, en qué nivel, el tema del acaparamiento y el tema justamente del alcance que tiene el verbo típico rector. Igual ocurre justamente con los actos de promoción, ¿no? Oiga, no se trata solamente de decir que Juan Pérez obviamente promueve una organización criminal, no, ¿qué cosa es promover en los alcances que entiende obviamente el tema del artículo 317 del Código Penal? Promover implica justamente actos posteriores, ya de difusión, de consolidación, de expansión que tiene el negocio o la industria criminal, la actividad productiva, obviamente que en principio le interesaba regular la Convención de Palermo y en parte al artículo 317 del Código Penal. El tema cuando se buscan alianzas estratégicas, ¿no? Que buscan justamente impulsar el tema del negocio criminal y llegando justamente a nuevas áreas geográficas, ¿no? Eso implica un proceso de planificación estratégica, ¿no? Un desarrollo funcional programático, la estructura y sus operadores. Y generalmente el verbo al cual más se recurre, ¿no? El tema de integrar una organización criminal. No es lo usual, pero me parece que en la jurisprudencia, obviamente, que va emitiendo la Corte Suprema, el tema del verbo típico rector por excelencia, ¿no? Quizás obviamente de carácter subsidiario, pero que más se utiliza es el tema de la integración, ¿no? Un comportamiento de atención personal, de vocación de permanencia, obviamente que reclama, ¿no? Una pertenencia al designio del grupo criminal. Quizás porque sea justamente un ámbito no tan complejo o quizás no hayan tantos elementos de convicción como los hay en el tema o lo deberían haber en el tema de promover, en el tema justamente de organizar, en el tema de constituir, pero me parece que justamente en un tema de una investigación actual que obviamente aspira, obviamente, a desbaratar, a poder justamente reprimir y sancionar a grupos criminales organizados que componen altos funcionarios estatales de primer nivel, una corrupción política, obviamente eso genera poder, obviamente, entender y poder justamente investigar de manera amplia cuáles son justamente los niveles de constitución, organización y promover, y no solamente integrar, que reclama el artículo 317 del Código Penal. Ahora bien, un tercer aspecto bastante importante, y de vuelta nuevamente al ámbito de lo que siempre ha generado un aspecto problemático,
es el tema vinculado, lo que yo veo un aspecto problemático tercero, ¿no? El tema de la autonomía de lavado de activo. Y con este tema, mire, este es un tema problemático, obviamente, que siempre se advirtió inclusive de la primera versión de estas diapositivas en el año 2008, cuando fue justamente la primera ponencia o la primera conferencia que yo di justamente para la OEA en el tema, obviamente, de crimen organizado, ¿no? Yo le vuelvo a reiterar un aspecto bastante claro, ¿no? En el Perú, el delito de lavado de activo es un delito autónomo e independiente, ¿correcto? Y obviamente el tema de la opción legislativa que tomó el tema del legislador nacional, tomando como referencia el reglamento modelo de la CICAT de la OEA, fue justamente hacerlo un delito autónomo e independiente. Fue la opción política criminal que obviamente adoptó el tema del Estado peruano, pero me parece que el tema de la jurisprudencia de la Corte Suprema en estos últimos tiempos ha sido bastante prolija para un desarrollo justamente más amplio, ¿no? Entonces ya no estamos obviamente en este nivel preliminar hace 15 años cuando decíamos el reglamento de la CICAT, la OEA, el tema de la ley te dice en aquel momento el 27765, hoy decreto 1106, que es un delito autónomo e independiente, porque así lo dice, ¿no? Sino que obviamente hay pronunciamientos jurisprudenciales. Y obviamente la Corte Suprema, cuando quiere hacer en estas últimas jurisprudencias vinculado al tema de la autonomía del lavado de activo, hace referencia a la sentencia plenaria casatoria, ¿no? 1/2007, 17, ¿no? Obviamente que establece la autonomía del lavado de activo respecto, obviamente, al delito fuente. Y acá me parece un aspecto bastante importante, ¿por qué? ¿No? Porque cada vez que sale una jurisprudencia vinculada al tema del delito fuente, la Corte Suprema justamente añade o desarrolla, me parece de manera correcta, un componente adicional propio, obviamente, de lo que le permiten los expedientes penales, ¿no? Primero, mantiene lo que siempre se ha señalado, que obviamente no resulta necesario que el delito fuente haya sido descubierto, se encuentre en proceso de investigación o haya sido objeto de sentencia condenatoria. Pero también en esta jurisprudencia, obviamente, que obviamente le muestro, hizo referencia justamente a un ámbito de la proximidad temporal, que es un aspecto bastante interesante, ¿no? Y decía la Corte Suprema, obviamente, en una última jurisprudencia, que no era necesario una proximidad temporal entre el delito fuente y obviamente el tema de lavado de activo. Este era un caso obviamente de tráfico ilícito de drogas, porque los tribunales de instancia obviamente habían señalado para que exista justamente un vínculo o una relación directa entre la actividad criminal previa y el tema de lavado de activo, que debería justamente haber una proximidad temporal. Eso no es así. No es una exigencia y jamás lo fue una exigencia del tipo penal, en que obviamente el efecto de temporalidad sea justamente bastante cercano entre el delito configurador de la actividad criminal previa y el tema propiamente del tema del lavado de activo. Y me parece que la Corte Suprema hace bien, porque el tipo penal nunca ha establecido como una exigencia de tipicidad penal el tema justamente de la proximidad temporal. Oiga, no, pueden haber pasado 5 años, 10 años, 15 años, si más estamos hablando obviamente delitos obviamente que genera un espectro largo de tiempo. Entonces, el tema de la temporalidad es un aspecto bastante importante vinculado al tema de la autonomía del lavado de activo. Esta casación de Puno, por ejemplo, obviamente del año 2021, es un aspecto también bastante importante, ¿no? Acá, obviamente, más allá de repetir lo que hemos estado conversando sobre el tema de la temporalidad que hemos estado hablando, la Corte Suprema vuelve a reiterar, ¿no? El tema, obviamente, de la autonomía en su sumilla, quizás lo que más quiere destacar, ¿no? Que las actividades ilícitas que produjeron el dinero, los bienes, los efectos o ganancias, obviamente no es necesario que se encuentren sometidos a una investigación, a un proceso judicial o hayan sido justamente objeto de sentencia condenatoria. Como usted ve, la Corte siempre mantiene la esencia propia, ¿no? De lo que dice, obviamente, el tema del decreto legislativo 1106, lo que dice su sentencia plenaria, pero siempre le da un añadido distinto, ¿no? Como ese tema de la temporalidad entre el tema de la actividad criminal previa y el delito, obviamente, propiamente lavado de activo en la versión de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia. Es un aspecto también bastante importante. Un aspecto importante también, importantísimo, ¿no? Obviamente es el tema de un aspecto problemático cuarto que he podido justamente advertir en este grupo de jurisprudencias que le he comenzado y le he señalado al principio y que se las voy a dejar al alcance del equipo de la cátedra de los jueves para que pueda compartir con ustedes, obviamente, y poder ubicarlas, ¿no? Y poder, obviamente, comparar y también, obviamente, leer, ¿no? De manera amplia toda la jurisprudencia. Es el tema de que el ámbito de relación de la actividad criminal previa que establece obviamente la Corte Suprema, obviamente entre el delito generador y el tema obviamente del lavado de activo propiamente dicho, tiene que ser una acreditación de modo genérico, ¿no? No se requiere identificar operaciones delictivas concretas y no se exige justamente una sentencia condenatoria previa. Entonces, aquí es importante porque le decía que la Corte Suprema añade
justamente un tema de un componente adicional, lo que ellos denominan el llamado criterio de accesoriedad mínima. ¿Y qué implica justamente este criterio de accesoriedad mínima? Que obviamente para la aplicación del delito de lavado de activo, obviamente permiten obviamente poder establecer, aunque sea mínimamente, la procedencia, obviamente sin una mayor expertise que una sentencia condenatoria y solamente de manera genérica la procedencia de los activos de origen ilegal. Entonces, obviamente, ese es un aspecto bastante importante, ¿no? Porque obviamente no se requiere una sentencia condenatoria. No existe lo que la Corte Suprema llama una causa prejudicial homogénea, ¿no? Sino, obviamente, datos objetivos que permitan afianzar que existe una vinculación entre el delito previo y, obviamente, la figura subsecuente, que es el tema, obviamente, de lavado de activo. Un criterio de accesoriedad mínima, como hoy justamente reclama la Corte Suprema, ¿no? En estas etapas de colocación, intercalación y integración que tiene el decreto legislativo 1106. Y esto, miren por favor acá, viene un aspecto quinto bastante importante, ¿no? Y que esto obviamente ya genera un ámbito vinculado al tema del delito fuente, pero vinculado al tema de la circunstancia obviamente especial agravante, que tiene obviamente el tema del artículo cuarto del decreto legislativo 1106. Si usted me dice, y usted me pregunta cuál es el aspecto más problemático, entre otras cosas que veo, obviamente en el tema de un fortalecimiento que deberían hacerse en las investigaciones que lo hacen, ¿no? De manera exhaustiva el Ministerio Público, es obviamente que no se advierten y pese obviamente a que el caso penal así lo obviamente lo da, ¿no? El tema obviamente de los recaudos que se tienen en los expedientes penales, investigar a cabalidad el tema del delito fuente, ¿no? Cuando obviamente no resulta evidente, ¿no? Existen elementos mínimos, pero que pueden permitir una mayor investigación para poder acreditar el tema del delito fuente, vinculado obviamente al tema de la circunstancia especial agravante que tiene el artículo cuarto del decreto legislativo 1106. Me explico. Obviamente, en atención a esta línea metodológica y sistemática que venimos obviamente conversando, el delito de lavado de activos es un delito autónomo e independiente. Eso está totalmente claro. Pero, sin embargo, obviamente existe una circunstancia especial agravante cuando obviamente se puede acreditar que los activos de origen ilícito provienen, entre otros, del tráfico de drogas. Provienen, entre otros, el tema, obviamente, de la minería ilegal. Proviene, entre otros, el tema de la trata de personas, que hace, obviamente, una circunstancia especial agravante. Señores, a mí me parece que esa diapositiva que está ahí es el tema actual, del tema del crimen organizado. Y es un tema, obviamente, que quizás no sé si yo soy uno de los primeros que lo desarrollo en mi tesis doctoral, obviamente lo hablo justamente de manera bastante amplia, y es un tema quizás, obviamente, poder establecer lo que yo le decía, ¿no? El tema de Odebrecht y compañía genera un tipo de delincuencia organizada de corrupción, pero obviamente el tema del crimen organizado va por otra manera, va por otro lado. La configuración geopolítica, que yo le llamo la tesis doctoral de la delincuencia, le muestra un tema totalmente distinto. Discúlpeme, ¿no? El tema de los expedientes penales son claramente evidentes. La configuración de la criminalidad obviamente genera, ¿no? De que el crimen organizado no busca capturar el Estado. La captura lo ha hecho progresivamente durante muchos años. Lo que busca ahora es cooptar el Estado, crear justamente un Estado paralelo dentro del mismo Estado. Obviamente el tema, estas tesis, ¿no? Vinculado quizás a los años de 40, ¿no? Quizás en la época de la autoría inmediata de aparatos organizados de poder de Roxin, ¿no? Del Tribunal de Jerusalén, del caso Eichmann, ¿no? Quizás no son tan salados de los pelos hoy actualmente con una vigencia bastante importante, ¿no? Porque el tema del crimen organizado busca cooptar el Estado y el tema de la cooptación del Estado es un aspecto bastante crítico porque mire el tema obviamente de esta diapositiva que usted ve en el tema de la pantalla. En el tema de la pantalla, el crimen organizado muestra investigaciones penales, mire lo que le estoy diciendo con mucho cuidado. Yo no estoy señalando de que exista delito. Hay investigaciones. Será la justicia la que termine. Pero obviamente en el caso de Colombia, el señor Gustavo Petro, obviamente sus familiares, ¿no? Vienen siendo investigados, obviamente, Nicolás Petro, su hijo y su hermano Juan, por temas, obviamente, de vínculos con el tema de narcotráfico. En el tema de los aportes, ¿no? Eso lo determinará la justicia, no yo. En el tema de Brasil, ¿no? El caso Lula da Silva, ¿no? Obviamente, quien es hoy presidente una vez más de Brasil,
fue investigado, absuelto en algunos casos obviamente de corrupción, y que obviamente eso tiene un vínculo directo, si usted quiere, a propósito, en el caso de Petro, porque obviamente se rompen relaciones formales, obviamente a nivel diplomático el día de hoy con Colombia de manera definitiva. En el caso de Brasil, ¿no? No solamente por el tema de Odebrecht, ¿no? Sino en el caso, por ejemplo, de Ollanta-Humala, Nadine Heredia, obviamente se señala, ¿no? Como fuente del financiamiento de la campaña política, obviamente el tema no solamente de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Sino obviamente también del Partido Socialista, obviamente que había también recibido obviamente dinero, obviamente de parte de Odebrecht, ¿no? El tema de AMLO, ¿no? Obviamente es del señor Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Donde justamente el tema de su injerencia constante, ¿no? En el tema del nivel político nacional, genera, eso es un tema que lo verá la diplomacia, pero en el tema de niveles penales, genera justamente en el tema de México una investigación con el tema del cartel de Sinaloa, ¿no? Obviamente no con el Chapo Guzmán, sino con Ovidio Guzmán directamente, obviamente, cuando 2 veces fue obviamente dejado en libertad, ¿no? Y ahora justamente en una tercera oportunidad, el tema del negocio de la droga y el problema del fentanilo y el tran, justamente, obviamente, como sustancias emergentes, pero obviamente existentes de antes, genera otro tipo distinto de tráfico de drogas con los carteles mexicanos, ¿no? El tema, obviamente, si usted ve, ¿no? En América, en Bolivia, ¿no? El problema, obviamente, entre José Luis Arce y el tema de Evo Morales por el tema del poder. Entonces, ese es el tema, obviamente, de cómo se presenta un panorama actual vinculado al tema de investigaciones, al tema del crimen organizado, ¿no? Obviamente generan tipologías totalmente distintas, donde justamente el tema de la delincuencia organizada genera una investigación más exhaustiva, ¿no? Y poder entender ante qué estamos verdaderamente peleando, ¿no? Ante un tema, una captura del Estado ocasional, política de Odebrecht, o un tema donde el tema del crimen organizado tiene otra forma de pensar y crear justamente de manera paralela un Estado frente a otro Estado. Y obviamente que el tema de las protestas, el tema obviamente de cómo ocurre hoy la confrontación del terrorismo ha generado justamente un aspecto distinto en el ámbito de su visión. En eso anda, obviamente, el tema del crimen organizado y las investigaciones penales que tenemos hoy en día justamente en nuestras carpetas y que generan justamente, nos permite esa posibilidad. Ese es un tema, una geopolítica de la delincuencia, ¿no? Obviamente en el caso de Heredia, en el caso obviamente Ollanta-Humala, tiene un financiamiento, una campaña política en uno de los años presidenciales, que viene de la República Bolivariana, cuando estaba todavía vivo Hugo Chávez. ¿De dónde vino la plata de Venezuela? ¿Quién financia, obviamente, el tema? Entonces, la composición del crimen organizado es totalmente distinta, señoras y señores, actualmente. No se basta justamente en tener una fotografía del expediente. Si el investigador, obviamente, del crimen organizado quiere hacer una investigación más seria, ¿dónde tiene los insumos? En los nuevos expedientes penales. Ahí va a encontrar justamente ese tipo, obviamente, de delincuencia que hoy justamente agobia a América Latina. No una captura del Estado parcial de Odebrecht, una cooptación estatal que hoy se ha dispuesto al tema del crimen organizado vinculado al tema del tráfico de drogas, al tema justamente de la minería ilegal, al tema justamente del terrorismo como brazo armado, obviamente el tráfico de drogas actualmente, y que ha generado justamente un ámbito crítico. Y yo le invito a todos ustedes a un pequeño ejercicio, como hago en la universidad con mis alumnos de política criminal. El día sábado, donde la gran mayoría de nosotros descansamos, obviamente por las arduas labores, si es que no estamos de turno, ¿no? Que se tienen a nivel del Poder Judicial, del Ministerio Público, el día sábado, en el diario oficial El Peruano, y lea los sábados 25 de marzo, me parece que es, sale un plan de gobierno del nuevo mandato presidencial, distinto obviamente al tema del plan de gobierno que se instauró al comienzo del año 2016, donde la política de Estado en la lucha contra la criminalidad, curiosamente, deja de lado, ¿no? Aspectos vinculados al delito transnacional, deja de lado al tema vinculados al terrorismo, se centra por ahí tibiamente en el tema de corrupción mayoritariamente, el tema del narcotráfico, y obviamente orienta que la política criminal del Estado ha tenido un giro, obviamente que a veces pasa desapercibido, porque obviamente sale los días sábados, no leemos el tema del peruano, obviamente sobre la política de gobierno, pero lea el peruano, lea justamente la política de gobierno, dice este mandato presidencial que salió el día sábado, y vea el tema del eje 6 o 7 estratégico en el tema de lucha contra la delincuencia, contra la criminalidad. Lea usted el plan de gobierno que salió justamente en el tema del comienzo, ¿no? En octubre del año 2016, cuando recién se asumió el tema de este mandato presidencial, totalmente y radicalmente distinto en el tema de la lucha contra el tema de la criminalidad y el tema del crimen organizado. Ahora bien, esta es una casación. Mire que a mí me gusta bastante importante también una casación Puno, obviamente la casación 1408 del año 2017, su fecha obviamente 30 de mayo del año 2019, ¿no? Este es un tema interesante y quizás la sumía, ¿no? Lo muestre todo y obviamente de manera bastante importante porque muestra justamente un componente actual, obviamente, del crimen organizado, que es el tema, obviamente, que asocia o que vincula al tema de la llamada minería ilegal. Esta casación es bastante importante porque obviamente creo que la sumía la Corte Suprema me lo define todo.
de lo que estamos hablando en cuanto, obviamente, cómo opera actualmente el modus operandi, ¿no? El punto de vista del plano económico, el tema justamente de la minería como fuente generadora, ¿no? De dinero maculado, el tema justamente del despliegue logístico, de dominio, movilidad territorial, y el tema justamente partiendo de la rentabilidad que genera, ¿no? Y obviamente el tema de las redes ilícitas, obviamente, que vinculan partiendo de lo que ya es la llamada Convención de Palermo, no lo digo yo, lo dice, mire usted, en la parte infine, esta ejecutora de la Corte Suprema, el tema de la minería ilegal. Y sobre todo, justamente un aspecto que quizás es rico, ¿no? De esta ejecutora suprema, que es bastante importante, su vínculo directo con lo que es la llamada, justamente, pérdida de dominio, lo que hoy justamente el decreto legislativo 1373 denomina, obviamente, este proceso sui generis de extinción de dominio y su reglamento. Este es un aspecto bastante importante. Y esta casación, más allá de lo que resuelve en el tema del fondo, obviamente genera un desarrollo importante de una visión estratégica de cómo se entiende, obviamente, el tema del crimen organizado en figuras de lo que justamente Doha Qatar llamaba o revaluaba los llamados delitos emergentes, obviamente, del cual obviamente se ocupa el tema del crimen organizado. Y una visión de esta casación, de lo que vimos hablando, y el tema lamentable, ¿no?, de las protestas, le permitiría justamente que exista una lógica distinta de cómo opera hoy el tema del crimen organizado, donde obviamente finalmente quien más favorece la llamada minería ilegal, que justamente vincula el movimiento de grandes sumas de dinero, quebrando justamente con la minería formal y el tema justamente del canon minero que genera justamente el avance de los pueblos. Este es un aspecto bastante importante en atención a lo que estamos obviamente conversando. Después, miren por favor un aspecto problemático, ¿no? Sexto, este es un aspecto que me parece importante, derivado obviamente a partir de lo que, digamos, de manera indirecta, esta casación de Puno 1408 permite advertir, obviamente, ¿no? Me parece que esto sí es un punto bastante débil de toda la jurisprudencia que he podido revisar en los últimos años, que es el tema de un desconocimiento, sí, ¿no? Obviamente no inexistencia, sino desconocimiento de tipologías, aunque sean básicas, de organizaciones criminales sobre bienes ilegales y obviamente la no remisión, ¿no?, de copias certificadas a los órganos de investigación correspondiente de extinción de dominio. Me parece que obviamente los expedientes penales y las propias jurisprudencias que se emiten, obviamente en improcedencia de acción, sentencias absolutorias, nulidades, acusaciones, obviamente en todos los niveles, generan justamente una ausencia o un desconocimiento de tipologías básicas del crimen organizado directamente vinculada al tema de activos de origen ilícito. Y es por eso que eso menciona y guarda una relación con un subsistema que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen y que impulsan de manera correcta, que es el tema del sistema de extinción de dominio. Y me parece que justamente, me parece que hay buenas investigaciones, el tema complejo también genera una investigación mucho más larga, pero obviamente que no se evidencian todavía justamente este tipo de tipologías que se advierten de los propios expedientes penales. Obviamente no soy la unidad de inteligencia financiera, no soy la DAO, que es el Departamento de Análisis Operativo de la UIF, pero sí se advierten los expedientes, obviamente, penales con este señor que fue presidente de la República, los presidentes de los gobiernos regionales, generación directa de primer nivel, generación indirecta, obviamente, de bienes vinculados a temas de activos ilícitos, esposa, padre, hijos, hermanos, personal de confianza, obviamente, parientes, y además, obviamente, también el tema de dinero, los negocios criminales, ¿no? Inclusive, mire usted, para que usted haga un símil o comparación, el año pasado, y usted no me dejará mentir, se incorporó al Código Penal un nuevo artículo a los llamados delitos contra la administración pública, un artículo 425A como una disposición común, el título 18, delitos contra la administración pública, donde obviamente se definía en el artículo 425 quién es funcionario público. Y después en un artículo 425A se define desde el año pasado quién es un funcionario público internacional, más allá del cohecho activo transnacional que ya existía. ¿Por qué es importante eso, no? Porque obviamente el tema del Qatar Gate, obviamente funcionarios del Parlamento Europeo, ¿no? Entre ellos justamente esta funcionaria griega, ¿no?, y un senador italiano, funcionarios de organismos internacionales involucrados justamente por recibir coima del crimen organizado, en este caso de Qatar, de Marruecos, pero son tipologías que se advierten en los expedientes, pero obviamente que las agencias de control no han profundizado en el tema, obviamente, un direccionamiento a los activos ilícitos en los llamados niveles, obviamente, de impunidad. Esto es, mire, por favor, miren los expedientes penales, revisen los que están al alcance de la mano, obviamente, en el tema de Internet, de cómo opera, obviamente, el tema de esas tipologías de crimen organizado vinculado al tema de lavado de activos, en el tema de una tipología rígida abierta.
cuando obviamente quien destina, obviamente, o quien dirige los destinos del país, ya no es obviamente una delincuencia aislada, cerrada, íntima, sino es una cúpula de poder. Un presidente de la República o expresidente de la República, partidos políticos y los llamados grupos empresariales. Entonces, usted va a encontrar justamente el tema de cómo opera, obviamente, el tema del clan, quizás de la máxima autoridad, un presidente de la República, un presidente del grupo, este, del gobierno regional, ¿no? Y el tema de su grupo familiar y el tema justamente de los partidos políticos. Mire, este es un tema de una diapositiva que ya tiene un buen tiempo, ya de preparado en sus esquemas básicos, ¿no? Como usted ve en la parte de arriba es parte de mi tesis doctoral y obviamente cuando hacíamos el estudio, ¿no? Obviamente en América Latina, partiendo de Perú, ¿no? Partiendo por Colombia, por Brasil, por Chile, por Centroamérica, ¿no? Obviamente el tema de la generación de activos ilícitos obviamente generaba financiamiento de organizaciones políticas, compra de locales terrenos partidarios. El primero, obviamente, el caso Ollanta-Humala, no es un tema evidente esto. En el tema de Brasil, el Partido Socialista es un tema de la compra de locales partidarios. Deposita en cuenta de terceros desconocidos. El pago de sobornos de adversarios políticos, ¿no? Que es un tema también, un tema que vincula, ¿no? Actos de corrupción, un tema de lavado, también es un tema que hoy se advierte, lamentablemente, los casos que vemos en la vida real. Y el tema de las contrataciones de consultorías, ¿no? Proyectos injustificables y que justamente reclaman un aspecto mayoritario, son aspectos que hoy vinculan a lo que es una tipología que no se advierte en los expedientes penales y que obviamente quizás, con todo respeto, el Ministerio Público, el órgano investigador, si así lo tiene a bien, podría justamente advertir o las agencias de control, ¿no? Obviamente generar este tipo, obviamente, de una investigación distinta para atacar la otra cosa que le duele al crimen organizado, los bienes de origen ilícito, ¿no? El tema, obviamente, de los grupos empresariales, ¿no? Pues el tema del rodeo de staff, contaminación bursátil, construcción de inmuebles, el tema de empresas nacionales, obviamente, que ganan licitaciones, obviamente, genera hoy tipologías que no existen, obviamente, en el ámbito de la criminalidad organizada nacional, cuando obviamente se investigan estos casos y que generan ya una necesidad, obviamente, para enfrentar lo que hoy es el tema del crimen organizado. Este es un aspecto problemático 7, que también obviamente están dentro y se advierten de esa jurisprudencia, obviamente que le he colocado, ¿no? Al comienzo de esta disertación de los años 2019, 2020, 2021, 2022 y obviamente un poco más atrás, que obviamente no hay espacio para colocarlo en el tema, obviamente, de las diapositivas, ¿no? Un problema bastante importante, obviamente, es el tema de entender, como dice la Corte Suprema, la no procedencia condicionada. No solamente en este caso, obviamente, de Tasa Humala y el tema justamente de Heredia, se vincula justamente el tema de la llamada no procedencia condicionada. En los últimos tiempos se ha acostumbrado, obviamente, como una estrategia válida, por cierto, de defensa, y el abogado tiene todo el derecho de plantear su tesis, obviamente, de defensa, de que obviamente al ser el delito de lavado de activo un delito secuencia o un delito proceso, ¿no? Obviamente hay técnicamente había una diferencia ahí. El tema del delito proceso genera justamente etapas sucesivas en el tema de lavado de activo, ¿no? Colocación, intercalación e integración, ¿no? Entonces, algún sector, obviamente, de la defensa plantea y planteaba, ¿no? Y solicitaba, obviamente, que estamos ante un delito proceso, deberían haberse acreditado previamente las etapas anteriores, ¿no? La etapa de colocación, la etapa de intercalación, la etapa de integración. Eso no es así, ¿no? Los delitos de lavado de activo, obviamente, agotan su configuración típica en cada etapa independiente y así lo dice justamente la Corte Suprema. La etapa de colocación, con lo que llamamos acto de conversión, tiene su llamada configuración típica. El tema de los actos de ocultamiento con la etapa de intercalación agota justamente el tema, y los actos de ocultamiento y tenencia con la etapa de integración también genera justamente una autonomía típica particular. Y eso es un aspecto bastante importante. ¿Por qué, no? Porque obviamente algún sector, obviamente en los últimos tiempos, como una estrategia de defensa, en sus improcedencias de acciones plantean, no, es una secuencia, proceso que genera justamente que obviamente se acrediten, ¿no? El tema de las etapas, pues no es así, ¿no? No requiere interpretarse. Obviamente el hecho de que sea un delito proceso no implica que cada etapa tiene que acreditarse para poder imputarle justamente un acto de ocultamiento y tenencia, un acto justamente de transferencia, ¿no? Cada delito o cada etapa tiene una sustantividad propia e independiente, no está condicionada a que se presenten las demás. Cada tipo penal es independiente y eso es lo que la Corte Suprema denomina, no existe una relación de procedencia condicionada. A eso hace referencia justamente la Corte Suprema. Cada etapa es autónoma e independiente y eso es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque eso va ligado a un desarrollo bastante actual que ha tenido la Corte Suprema y sí con bastante cuidado.
que es el tema justamente de sucesión de leyes en el tiempo en el caso de lavado de activo. No es una clase de lavado, es una jurisprudencia que te muestro, pero esta jurisprudencia que te muestro a continuación, este recurso de nulidad 1661-2019 de Lima, ¿no? Que es del 20 de septiembre del año 2021, me parece que es una jurisprudencia bastante interesante, bastante importante, que curiosamente muestra un caso desde que yo trabajé en el Poder Judicial, ¿no? El caso justamente de LAPSA, de TAE, de Aerocontinente, donde justamente la Corte Suprema obviamente me parece que define, ¿no? De una manera bastante amplia, bastante clara, el tema de las etapas dinámicas, obviamente convencionales que tiene el recorrido del tema del lavado de activo, ¿no? Los actos de conversión, transferencia, ocultamiento y tenencia. Pero quizás esta jurisprudencia es importante y es una jurisprudencia rica porque me permite entender el tema, obviamente, de siendo un caso que tiene un periodo prolongado de tiempo, la problemática que trae la sucesión de leyes penales en el tiempo, sobre todo en este caso en un tema asociado al tema de tráfico de drogas y un tema obviamente de lavado de activos. Mi recomendación, obviamente como aspecto problemático, y obviamente esto no solamente por el tema de lavado, ¿no? Y obviamente el delito fuente o el delito obviamente o la actividad criminal que pueda generarlo o que pueda aparejarlo, es un tema que yo siempre lo he propuesto desde clase, ¿no? Desde las universidades. Creo que la mejor manera que tiene el abogado, sector público, sector privado, donde se encuentre, es trabajar obviamente en un lío tan complejo, con leyes penales en el tiempo, como se hace en el tema de la Corte Suprema, ¿no? En el tema del Poder Judicial y como este recurso anular recoge de manera bien, ¿no? Porque finalmente, mire, acá en el tema Rosario, esta jurisprudencia, la Corte Suprema le dice, ¿no? En este sentido, la combinación penal es estatuida en el decreto ley 23.428 y no justamente en el tema de la ley 26.223, ¿no? Entonces, el tema siempre cuando uno tiene casos de envergadura del tema de crimen organizado que vincula al tema de lavado de activo y obviamente corrupción de funcionarios de una data bastante importante, es sobre todo poder diferenciar, ¿no? Y eso mucho cuidado también en el tema cuando uno tiene un expediente penal. El tema cuando estamos hablando de una corrupción política al más alto nivel que vincula específicamente una corrupción política en un periodo de tiempo, no agota una mayor problemática en la asociación de leyes en el tiempo. Pero cuando hablamos de una actividad productiva, propiamente el crimen organizado, el tema de la minería ilegal que tiene justamente una data bastante amplia de años que justamente viene operando, eso sí genera un aspecto bastante crítico. Y eso es lo que justamente en esta jurisprudencia de tráfico de drogas y lavado de activo se puede advertir, ¿no? El tema, yo siempre trabajo de esta manera, ¿no? Cuando obviamente veo un tema de lavado, obviamente, y quiero analizar, ¿no? El tema de lavado pasa a entender y le muestro solamente un vistazo, porque no es una causa o una clase de leyes en el tiempo, es que todo esto lavado, cuando uno analiza un caso, y mucho cuidado, ¿no? Desde el decreto legislativo 736, 25.428, el tema de la ley número 27.665 que nos acompañó durante mucho tiempo, hasta el marco actual, que es el decreto legislativo 1106. Y esto es un punto, un derrotero bastante importante, básico, ¿no? En el tema de las investigaciones penales, no solamente en el tema del lavado de activo, sino también en cualquier delito que tenga una modificación bastante significativa, ¿no? En el tema de las leyes penales en el tiempo. En el tema del decreto legislativo 1106, es cierto, ¿no? Nadie le puede negar, está vigente el publicado el 19 de abril del año 2012. Sí, ¿no? Pero este decreto legislativo 1106 ya tiene un problema, que ha tenido 4 modificaciones, del decreto legislativo 1249, 1252, 1377 y ahora el último hace un par de años, la ley número 31.178 del 28 de abril del año 2021. Entonces, en el tema concreto, me parece, y yo eso es lo que yo he advertido, de que un aspecto bastante importante sobre todo estos megaprocesos que están en trámite, hay que tener mucho cuidado con el tema de sucesión de leyes penales en el tiempo, sobre todo cuando el tema del lavado de activos justamente abarca un periodo significativo bastante amplio. Ese recurso de nulidad, por ejemplo, que vinculaba el tema de tráfico de drogas y el tema del lavado de activos, hace un recuento interesante, ¿no? El tema de la evolución legislativa que ha tenido el tema de lavado de activos y sobre todo la problemática que puede generar, ¿no? Cuando uno tiene un caso de lavado y no aplica la ley penal correcta en el tiempo. Entonces, siempre la referencia, siempre a saber, obviamente, el marco legal aplicable y su entendimiento, ¿no? Si es un hito continuado, un concurso real homogéneo, genera un aspecto bastante importante en el manejo de un caso penal.
Este es un aspecto problemático 9 bastante interesante, ¿no? Bastante bonito, donde la Corte justamente Suprema asocia justamente al llamado principio de proveniencia, ¿no? Un principio de proveniencia, justamente el tema de los activos de la procedencia de la actividad criminal previa, ¿no? Entonces, me parece bastante importante porque acá ha habido un avance significativo por parte de la Corte Suprema, ¿no? La Corte le dice, obviamente, que el tema del lavado de activo es un tipo legal conexo, subsiguiente, esencial. Y obviamente eso es correcto, ¿no? Porque hay un hecho, una actividad criminal previa, obviamente, que permite finalmente la obtención de activos o bienes, obviamente, que generan, obviamente, ganancias ilegales. Y esto es un aspecto bastante importante, ¿por qué no? Porque me parece que la Convención de Palermo, que yo le muestro ahí la Convención de Palermo del año 2000, la llamada Convención de Mérida del año 2003, ya había justamente, y como lo hace también el decreto 1373, inciso de dominio, hace un desarrollo bastante amplio de los bienes que están vinculados, obviamente, a los activos de origen ilícito. Y la Corte Suprema, en jurisprudencia reiterada, como yo le he señalado, ya no habla justamente solamente de bienes, instrumentos o ganancias, habla de bienes transformados, ¿no? Obviamente aquella resultante de práctica de intercalación, habla de bienes mezclados, ¿no? Que es una fusión entre bienes ilícitos y bienes derivados de fuente ilícita. Por ende, cuando uno ve el objeto material de delito y está investigando una causa penal y habla de bienes de procedencia ilícita, esos bienes pueden ser bienes transformados, pueden ser bienes convertidos, pueden ser bienes derivados, pueden ser bienes entre mezclados. Entonces, no solamente se trata de una investigación por un tema de un caso de lavado de activos en el tema del objeto material, y decir, oiga, no, estos bienes tienen procedencia ilícita, perdón, probablemente si esos bienes están entremezclados con una fuente lícita, sea un aspecto confunditivo por parte del Ministerio Público en el momento de imputar o no un tema de lavado de activos, y por eso que la Corte Suprema me parece que hace bien en el tema de su jurisprudencia reciente, y sobre todo siendo la llamada Convención de Palermo del año 2000 y la llamada Convención de Mérida del año 2003, y que en parte ya el decreto 1333 de 18 de dominio establecía una diferencia bastante importante entre bienes transformados, entre bienes convertidos, bienes derivados, bienes entremezclados, que son también objeto material sobre el cual puede recaer justamente una figura de lavado de activos. Después me parece que un aspecto bastante importante es el ámbito, obviamente, siempre al aspecto subjetivo, ¿no? Del elemento subjetivo adicional, ¿no? Distinto al dolo, que es el llamado justamente elemento de tendencia interna trascendente, ¿no? Obviamente, este es un aspecto bastante importante que la Corte Suprema ha vuelto nuevamente a reiterar en bastante jurisprudencia, sobre todo la ausencia de prueba directa, ¿no? Que genera justamente una recurrencia a la llamada prueba indiciaria y sobre todo al llamado dolo eventual con el tema del debía presumir. Este es una jurisprudencia, una casación, ¿no? De Tacna del 3 de agosto del año 2021, obviamente, que me llamó bastante la atención, donde justamente la Corte Suprema hace un desarrollo bastante importante, ¿no? Sobre este elemento normativo, ¿no? Del tipo penal de lavado de activo, y obviamente se apoya, ¿no? En la sentencia penal casatoria, obviamente, 2017, sobre el tema del componente normativo, ¿no? Obviamente, el tema vinculado a una acreditación con un tema de un dolo eventual, un tema justamente, una referencia al tema, una prueba indiciaria, ¿no? Una demostración, una actividad delictiva de modo genérico, ¿no? Después, este es un aspecto sí que creo que genera un ámbito bastante problemático en los últimos tiempos, ¿no? Hay muchos casos y muchas investigaciones, ¿no? De lavado de activo que obviamente se han venido cerrando con mecanismo de defensa técnico vinculado al tema de la improcedencia de acción, ¿no? El tema justamente a la llamada ausencia de imputación objetiva y sobre todo vinculado, ¿no? Aspectos vinculados como por ejemplo el tema del principio de confianza, el tema obviamente vinculado a una conducta neutral, el tema justamente vinculado obviamente al límite, ¿no? Entre un riesgo permitido, un riesgo no permitido. Y esto ha sido, sí, un tema bastante renuente porque en los últimos años la Corte Suprema de Justicia de la República ha emitido, ¿no? Sendas jurisprudencias, entre estas la que le muestra a continuación, ¿no? Que es obviamente esta casación 1307-2019 del 12 de febrero del año 2020, obviamente que es un grupo, ¿no? Y varias obviamente hay al respecto, sobre el tema de cerrar un proceso, obviamente recurriendo a mecanismo de defensa técnico, ¿no? En este caso, obviamente, afectando la llamada tipicidad objetiva, el tema de la llamada ausencia de imputación objetiva. Entonces, ¿es válido o no es válido, obviamente, cerrar un proceso penal, obviamente recurriendo a mecanismo de defensa técnico, obviamente de una improcedencia de acción, cuando siempre la tesis del Ministerio Público es todavía que se está investigando, obviamente, el tema de la causa penal? Entonces, obviamente, no es que busque una posición ecléctica,
no es que busque una posición intermedia, que suelen ser la más facilista, ¿no? En el tema del debate, pero eso depende mucho, obviamente, del nivel de imputación que genera, obviamente, el Ministerio Público con relación, obviamente, al tema de la causa a pedir, ¿no? El tema es un aspecto bastante importante porque es cierto, ¿no? La Corte Suprema, obviamente, llegando bajo un supuesto una casación excepcional que permite el artículo 427, numeral 4, ha emitido justamente procedimiento y justamente archivado, ¿no? Expedientes penales e investigaciones, haciendo referencia, obviamente, a mecanismo de defensa técnico vinculado a un principio de confianza, el tema justamente de un riesgo permitido. Me parece, obviamente, que el tema es un tema que va a generar un debate todavía justamente durante un buen periodo de tiempo, pero de que hay pronunciamiento jurisprudencial, de que en esto anda el tema justamente de la Corte Suprema, eso también es un tema bastante evidente, y de que justamente existen puntos límites, sí, también los hay puntos límites, ¿no? Porque obviamente la gran mayoría de estos casos, ¿no?, de ausencia de imputación objetiva salen siempre con su voto singular, ¿no? Hay votos en mayoría, hay votos justamente en el tema de unanimidad, pero no hay discordia, ¿no? Obviamente de un 3-2 todavía en el tema concreto. Me parece que obviamente el tema bastante problemático y bastante cuidadoso, ¿no? Es poder justamente delimitar el ámbito de la imputación que realiza justamente el Ministerio Público en el nivel que le corresponde con el recaudo que tiene, porque obviamente una imputación vaga, una imputación débil, obviamente permite, obviamente, a poder accionar estos mecanismos de defensa técnico. Y por otro lado, también un derecho justiciable, ¿no? Obviamente, yo siempre le digo, no todos tienen por qué ser responsables, ¿no? Y tampoco no todos tienen por qué ser inocentes, ¿no? Obviamente, el tema del equilibrio marca justamente un derrotero bastante importante en el empleo de mecanismos de defensa técnico, obviamente, cuando uno impulsa justamente estas improcedencias de acciones, sobre todo vinculado a una ausencia de imputación objetiva. Es parte, obviamente, que también puede, obviamente, un mecanismo de defensa técnico, y por eso que las imputaciones y los recaudos que hace el Ministerio Público tienen que ser debidamente precisos, ¿no? El tema también existe también un aspecto bastante problemático, porque obviamente el tema generalmente en primera instancia son declarados infundados, son confirmados en segunda instancia, y generalmente quien finalmente emite un pronunciamiento es obviamente la Corte Suprema con casaciones excepcionales. Un punto todavía pendiente y sobre el cual sería una clase entera de hablar solamente sobre jurisprudencia de lavado en el tema de ausencia de imputación objetiva, pero es parte obviamente de los mecanismos que permite y faculta obviamente el derecho procesal penal. Este es un tema amplio también, mire por favor, que es un tema bastante interesante y que me parece que en las últimas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia de la República ha generado, ¿no?, un desarrollo bastante amplio, que es el tema vinculado al debate de la prueba pericial. Me parece obviamente que el tema en esta primera parte, ¿no? Obviamente porque se llama esta ponencia primera parte y son 3 partes porque no podría justamente agotar todas las exposiciones el día de hoy, sobre todo el tema de desarrollo jurisprudencial, pero sí, obviamente, quizás si usted me pregunta cuál es el tema donde se advierte un mayor pronunciamiento proligio de la Corte Suprema vinculado a los expedientes penales en el tema de lavado de activo, obviamente, y en parte al tema del crimen organizado, es en el tema del debate de la prueba pericial. La Corte Suprema ha estado emitiendo de manera constante, ¿no?, el año pasado, este año, obviamente, el tema del tratamiento distinto que los órganos jurisdiccionales al tema de la prueba pericial, ¿no? Hay a veces pericias contradictorias y obviamente no hay una motivación suficiente racional, ¿no? Obviamente cuando se construye la llamada prueba por indicio, ¿no? Entonces existen justamente peritos que discrepan, obviamente, sobre los ingresos, obviamente listos o ilícitos que pueden justamente haber, ¿no? Entonces, en muchos casos los órganos jurisdiccionales optan por una pericia descartando, obviamente, las conclusiones de la otra pericia, que obviamente, y no existe una mayor motivación, una mayor fundamentación. Inclusive, en alguna vez se recurre al tema de las máximas de la experiencia, ¿no? Y obviamente en contradicción a lo que justamente una prueba científica obviamente define como ese tema de la llamada prueba pericial. Esta es una jurisprudencia de la Corte Suprema, me pareció bastante importante, justo viene de la Sala Penal Nacional, ¿no? Donde justamente existe, dice la Corte Suprema, una ausencia de una motivación, ¿no?, en el tema de la sentencia absolutoria por delito de lavado de activo, y declara justamente nula la sentencia, obviamente, y ordena un nuevo juicio oral, me parece, en esta jurisprudencia, vinculado justamente a un delito de enriquecimiento, delito y defraudación tributaria, ¿no?, donde obviamente se descarta, ¿no?, el valor probatorio que obviamente tiene la pericia oficial. Y después también en este tema vinculado en esta recurso de nulidad también, obviamente, Sala Penal Nacional de julio del año 2019, sobre obviamente donde se debate el tema de la valoración probatoria en el tema de lavado de activos,
donde justamente la Corte Suprema obviamente vuelve una vez más a mostrar quizás que en el tema probando, en el tema probatorio, siendo la pericia obviamente un aspecto fundamental para poder acreditar si estamos ante un origen ilícito o ilícito de los bienes maculados, obviamente o no, genera justamente todavía una falta obviamente de uniformidad en el tema del tratamiento, obviamente, de la llamada prueba pericial, sobre todo porque siempre va a haber pruebas, obviamente, oficiales, pericias oficiales y las pericias de parte, obviamente, y que generalmente siempre va a ser de manera contradictoria. Entonces, el tema de la valoración que se otorgue o se descarte una u otra pericia ha generado un pronunciamiento de manera renuente por el tema de la parte de la Corte Suprema y siempre, obviamente, criticando el aspecto quizás de la falta de motivación, la falta de fundamentación del por qué se descarta una u otra pericia, obviamente, en el tema de darle una valoración, en estos casos, obviamente, penales de lavado de activo. Y finalmente, obviamente, creo que estamos ya cerca del tiempo que se nos concede. Un aspecto importante es el tema, quizás, el tema de la reparación civil, ¿no? En el tema de sentencias absolutorias, ¿no? Me pareció importante colocar esta casación del 31 de julio del año 2021, donde la Corte Suprema, obviamente, señala, ¿no? Y hace referencia de que, obviamente, atendiendo al Código Procesal Penal, cuando se puede absolver al acusado, el órgano jurisdiccional no necesariamente debe renunciar al tema de la reparación del daño, ¿no? Y este es un aspecto, quizás una de las pocas jurisprudencias sui generis a propósito del lavado de activos que obviamente he podido encontrar en esta, obviamente, revisión que he hecho, obviamente, de estas principales jurisprudencias y que le he traído y que le he querido mostrar un producto distinto, ¿no? En esta ocasión, que obviamente la Corte, la Sala Penal Nacional Especializada, ¿no? De Justicia Penal Especializada ha tenido la gentileza de invitarme, sobre todo porque obviamente, como yo le digo, dentro de esta octava temporada que tiene la cátedra de los jueves y al cual yo justamente saludo y agradezco por la gentil invitación, pero sobre todo por el tema de este desarrollo importante que genera de manera gratuita, siempre abriendo unos espacios de opinión, generaba también 15 años, ¿no? Obviamente desarrollo de jurisprudencia cuando empezamos esta labor allá por el año 2008, cuando obviamente con Víctor Prado Saldarriaga, el destacado maestro, ¿no? De la presidenta hoy de la Sala Penal Especial, comenzamos un desarrollo jurisprudencial para la OEA allá en el año 2008, en el tema obviamente de temas de capacitación de lavado de activo y crimen organizado. Señores, doctoras, doctores, les quedo muy agradecido por su presencia, muy amables por haberme escuchado y ojalá que haya sido de su interés, ¿no? Esta pequeña disertación, estos puntos de vista particulares que hemos tenido y obviamente siempre a su disposición para cualquier tipo de invitación y para cualquier tipo de pregunta que tú quieras hacer. Muchas gracias, buenas tardes. Don Luis Alejandro Ichi Mesa, muchas gracias por su participación. Nuestros seguidores están atentos para conocer la palabra clave de nuestra sesión 254. ¿Cuál es esa palabra, por favor? La palabra clave es lavado. Muy bien, acaban de escuchar ustedes. La palabra clave de esta sesión 254 es lavado. Se activará el enlace correspondiente para que ustedes puedan registrarla. Ese enlace permanecerá abierto por 5 minutos. Las reiteradas gracias a don Luis Alejandro Ichi Mesa por su participación en esta sesión 254, a nombre del presidente de nuestra Corte Superior Nacional, Octavio César Zaguané Calcín, así como también de nuestro presidente de la Comisión de Capacitación, Francisco Celis Mendoza Ayma. Anunciarles que en la sesión 255 nos acompañará el magíster Regis Chávez Sánchez con el tema imputación al tipo subjetivo y prueba en el proceso penal. La próxima semana, por las festividades de la Semana Santa, no tendremos la cátedra de los jueves y estaremos retornando con la misma entonces el jueves 13 de abril. Han sido todos y todas muy amables. El enlace permanecerá abierto para que ustedes puedan registrar la palabra clave. Nos vemos dentro de un par de semanas. Hasta la próxima. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias. Guillermito, un abrazo a la distancia, hermano.